¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Sin Parentesco. En esta ocasión, bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes, como una forma de introducción, escuchemos esta melodía por breve tiempo. Es de Claude Debussy, que fue un músico muy influyente a mediados del siglo XIX, ¿no? Sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, mientras vemos algunas de sus unas pinturas que justamente tienen algo que ver con nuestro tema, el simbolismo. Pero en esta ocasión no hablaremos de las pinturas simbolistas como tal, sino especialmente de la literatura. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, Wilmer. Buenas noches a todos nuestros amigos que cada semana nos siguen y que pueden apreciar cada una de nuestras producciones, ¿no? Nosotros nos sentimos muy contentos de seguir pues en esta cruzada por compartir nuestra, digamos, nuestra investigación en el campo literario, y no solo en el campo literario, porque en realidad estamos incursionando en muchos ámbitos, porque la cultura pues está hermanada, ¿no? Y si nosotros aprendemos y conocemos o investigamos algo de la literatura, necesariamente vamos a vincularnos con la historia y con las demás artes, inclusive con la pintura, como ahora estoy apreciando, Ujú. como podemos apreciar, Wilmer, este cuadro de el gran Claude Manet, ¿no? Estamos hablando de un cuadro impresionista, ¿no? ¿Qué puedes apreciar en esta pintura, Wilmer? ¿Qué te sugiere esa imagen que se nos presenta aquí? Bueno, la imagen se me presenta en principio bastante color, me De gusta, color, sí. así es, el color celeste y que la gradación que le da al color, de izquierda a derecha, ¿no? Se ve ahí. Eh, También podemos Las tonalidades de ver los reflejos, las mira, ¿no? tonalidades de los En el reflejos, agua. así es. ¿Cómo sucede eso en un momento dado del día? La impresión que puede causarte, por ejemplo, los rayos del sol en el atardecer, al mediodía, ¿no? Unos minutos antes, unos minutos después desaparecen todas estas impresiones. Entonces, la labor del poeta está en buscar ese instante exacto, ese instante preciso para poder captarlo. Esto también tiene un poco la influencia de la fotografía, que ya podemos decir que estaba desarrollándose en el mundo. Entonces, esto también me da esa impresión, ¿no? Al momento de tomar de repente una fotografía específica de un instante y de un momento. Claude Manet nos presenta Regatas de Argentville. Es una de las ciudades francesas donde él estuvo viviendo. Entonces, esta pintura, además de lo cromado, de los colores del juego, también nos genera, podemos decir, sensaciones. ¿Qué sensaciones te genera, Wilmer, además de lo visto aquí? Bueno, particularmente a mí me recrea mucho, o sea, como que de alguna manera siento así, aunque de repente para la actual forma de ver como un poco borroso, ¿no? Sin embargo, me invita a entrar al cuadro y me invita a ver inclusive como tú bien dices, una especie de fotografía, ¿no? Porque ya estaba la Claro, ese fotografía ahí, momento, ¿no? Es el instante, es ¿no? el instante, ¿no? No, y si nosotros Aparte, podemos apreciar, vamos a encontrar más detalles, hombres claro, caminando por aquí, ¿no? Alguna construcción por allá. Y esto sucede porque a veces la luz del sol y la luz del día o de la noche o del ocaso es difusa. En algún momento se muestra difusa y no percibimos exactamente los colores o las imágenes o las formas. Entonces, esto nos da una idea, ¿no? De cómo podría suceder dentro de la poesía también ese tipo de sensaciones que nos pueden causar estos colores, ¿no? claro. Pero en Estos este reflejos. caso, Monet era impresionista, ¿no? Era un pintor Por supuesto, impresionista. sí, sí, sí. Él, bueno, en realidad el impresionismo surge con él porque él tiene un cuadro, ¿no? Impresión del sol naciente, ¿no? Digamos, dentro de un paisaje. Y por ahí ese nombre de impresiones que había causado el sol se convirtió, podemos decir, en la bandera de todo este grupo de poetas que buscaban generar esto, ¿no? Estos poetas, pues, impresionistas buscaban siempre el color, la luminosidad, ¿no? Los juegos de matices, los reflejos,
no son aquellos que buscan más bien lo sombrío, como de repente en algún momento habremos apreciado las pinturas de la época, digamos, de Rembrandt en el barroco, ¿no? Que eran algo de repente oscuras o sombrías y buscaban una luminosidad en cuanto a los personajes. Aquí no, aquí vemos más bien todo lo relacionado con los colores claros, ¿no? Las Ajá. nubes, los, los veleros que están ahí, pues, en ese pequeño puerto, ¿no? Esperando hacerse a la mar, en fin, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando nosotros es la sensación que nos causa esta pintura. Entonces, podemos decir que también las palabras, podríamos decir así, Wilmer, que las palabras también nos causan sensaciones a nosotros. Las palabras nos podrían causar sensaciones, así Claro como que esta sí, imagen, esta pintura, esta obra de Claude Manet. por supuesto. Sabes que la literatura justamente es un arte porque lo que hace es tocar las emociones de la persona que lee, Por ya sea supuesto, un ¿no? poema o un cuento. Bueno, solamente refiriéndome un poco al cuadro que me ha gustado, Ya, es en general la pintura, bueno, así como hubo una literatura simbolista, también hubo una pintura simbolista, ¿no? Y que sí, también por creo se supuesto. relaciona, o sea, el simbolismo no fue una corriente literaria nada más, sino que Claro, pero esa se pintura relaciona con otras. simbolista, claro, esa pintura simbolista llega específicamente a denominarse en el arte pictórico impresionismo, ¿no? Ujú. Claro, en sus comienzos, en los inicios, de repente es un simbolismo tomado en cuenta, pero una vez que ya se asume esa terminología del cuadro de Monet que dijimos que era otro, ¿no? Impresión del sol naciente, ya estos pintores no, ya se hacen llamar impresionistas, ¿no? Ya empiezan con esa terminología específica. Y en el plano de la poesía ya podríamos hablar del simbolismo específicamente, ¿no? Entonces, estas sensaciones, esta multiplicidad de sensaciones también lo podemos llevar a la poesía. Y es lo que vamos a hablar hoy día, Wilmer. Vamos a hablar un poco de los poetas simbolistas y específicamente de los llamados en su momento poetas malditos, ¿no? Poetas malditos. Pero ¿cómo surge esta idea, esta nueva concepción del arte? Porque vamos a ver que es una nueva forma de ver lo que es el sentimiento poético. Acuérdate que las corrientes previas dentro del contexto de la literatura se enmarcan en la realidad, ¿no? El realismo, por un lado, y Así el es. naturalismo, que nos trató de presentar una sociedad totalmente caótica, una sociedad totalmente, podemos decir, decadente, ¿no? En todos los valores, en todas las costumbres, en toda la configuración. Entonces, por ahí que la poesía se había relegado, Wilmer, ¿no? La poesía estaba un poco dejada de lado porque no podía expresar específicamente ese contexto realista, ¿no? Una novela creo que encajaría mejor en este contexto realista o en el naturalismo, un cuento de repente o la narrativa específicamente. Entonces, hay ahí que la poesía tenía que volver, ¿no? No podía desaparecer, pero con otro matiz, de otra manera, con otro pensamiento, con otra forma de expresarse y sobre todo con otro estilo, ¿no? Es lo que nos hacen ver, no solo los simbolistas, sino los parnasianos que hablaremos, no son corrientes paralelas, poéticas Claro. que aparecen en esos tiempos. Wilmer. Sí, sí, bueno, en principio hay que decir algo interesante, ¿no? Que el simbolismo, como bien lo has mencionado, aparece como una reacción contra el naturalismo, contra el Ah, realismo, exactamente, ¿no? pero también es al mismo tiempo, una continuación y también una refutación de ciertos postulados del romanticismo, Por ¿no? supuesto. Así es. Entonces, ahí los simbolistas, y eso es muy interesante, o sea, se puede decir que son de alguna manera herederos de este romanticismo, pero al mismo tiempo dicen, aguanta, hay cosas que acá no nos No cuadran, ¿no? encajan, acá No no van encajan, no, conmigo. no Estas juegan cosas creo que conmigo, son así demasiado es. caducas y Claro, muy ajá, simples, ¿no? Para decirte poeta, es muy simple que tú seas un poeta que solamente se circunscriba a expresar tu mundo interior, tu pasión o tus sentimientos. Es muy simplista esa visión lírica. Entonces, ¿qué sucede con estos señores? Le dan otra visión. Y es precisamente, ¿no? Es precisamente Gustavo Moriou, uno de estos representantes, poetas, que en un manifiesto, en el manifiesto del simbolismo, preconiza la idea de ir en contra del romanticismo anterior, ¿no? Que era demasiado intimista, que solamente trataba de figurar
en la temática del poeta, el sentimiento del autor, de él mismo, su yo poético. Y se dejaba de lado muchos otros aspectos de la sociedad. No, ese es el pensamiento, digamos, dentro del contexto de las nuevas ideas. Claro, Pero también hay pero otra corriente. Dime, Wilmer. no, no, te decía, el autor del manifiesto comunista es Jean Moreas, ¿no? Que es no, hay que tener cuidado ahí Sí, sí, porque sí. creo que Gustave Gustave Moreau Moreira. es el pintor. En cambio, Jean Ajá. Moreas es el Jean literato. Moreas. Jean Ah, Moreas, Jean ajá. Moreas. Bueno, Ajá. disculpen nuestros amigos que saben, de repente saben francés, no sé, pronunciamos mal. Aunque creo Jean Moreas era griego, pero igual vivía en Francia, todo. Pero sí, él es el que justamente hace el manifiesto simbolista y a partir de ahí como que es una forma de dar ya pie a lo que es realmente el movimiento, ¿no? Sin embargo, el movimiento simbolista me parece que va mucho más atrás, ¿no? Bueno, un poco más atrás, ¿no? Empezando con Charles Baudelaire. Ya. Claro, claro. Pero como te digo, vamos al punto del manifiesto, ¿no? El Ujú, manifiesto es el que le da ese sentimiento, digamos, nuevo, ¿no? A esta visión ujú, poética, ¿no? En ese manifiesto, pues, se trata de ir en contra del romanticismo, porque era un tono demasiado intimista, ujú. ¿no? Eh, Hablemos un poquito con nuestros amigos que nos escuchan y expliquemos que una nueva tendencia poética, artística, necesita tener una justificación, ¿ya? Y esa justificación se denomina un manifiesto. Puede ser un texto, un ensayo en el cual se especifique qué es lo que pretende esta nueva forma de ver el arte, ¿no? Una explicación, ¿no? Una especie, digamos, de justificación de la existencia de este nuevo arte o de esta nueva visión artística. Ahora, Eso es un manifiesto. así Entonces, el es. manifiesto de Jean Moreas, ¿no? Jean Ujú, Moreas, como dijiste, ¿no? Nos hablaba de que la poesía romántica y dedicada a la declamación y a la falsa sensibilidad, no debería, pues, ser el único foco en el cual se centraliza el tema ujú, poético, ¿no? Y tampoco la realidad. La poesía no debe servir como para enseñar, ¿no? Para ujú, explicar la objetividad o lo que sucede en el mundo, tampoco. Entonces, la poesía te tiene que generar sensaciones, te tiene que generar sentimientos, inclusive interpretaciones distintas de acuerdo a los lectores, ¿no? ujú. No una sola forma de expresarlo todo, ¿no? Y por eso estos señores simbolistas recurren a las metáforas. Y ya hablaremos un poquito después a las sinestesias, porque también existe una figura literaria muy interesante que tiene su punto de partida en este contexto, ¿no? Dentro del simbolismo, esa es la sinestesia. Pero hablemos Ujú. un poco también de la otra corriente alterna que aparece en esos tiempos, el parnasianismo, Le Claro, Conte de así Lisle, es. el fundador, Teófilo Bourdieu, inclusive Michel Proudhon, ¿no? Sería el primer premio Nobel de literatura, ¿no? Que era parnasiano, el parnasianismo, ¿no? Así El es. término parnasianismo viene de Parnaso. ¿Y qué te sugiere el término Parnaso, mi estimado Wilmer? El Parnaso, ¿no? Bueno, el Parnaso me suena un poco a la antigua Grecia, no sé, el Parnaso. Exactamente. Nos remontamos a los tiempos helénicos, ¿no? Era el lugar, una montaña donde estaba el dios Apolo y todas las musas que inspiraban la pintura, la música, la poesía, la escultura, todas aquellas que muy bellas enviadas por los dioses, propiciaban unos sentimientos de inspiración en los hombres y estos se volvían artistas. Entonces, por ahí viene el término, digamos, Parnaso, ¿no? Dentro de este Claro, contexto del ajá. parnasianismo, Sí, ¿no? sí, justo estaba viendo acá Sully Prudhomme, ¿no? Algo así Perdón, es. perdón, ajá. Ajá, sí, como nuestros amigos nos Sully Prodom, perdonarán. ajá. Prudhomme, no sé cómo se pronuncia, pero Sí, me sí, suena, sí. a un jugador, creo que de fútbol de unos años atrás, dentro de una Copa Mundial. Me suena, perdón, Sí, sí, perdón. Claro, nos él es el perdonarán. primero que gana el premio Nobel de Literatura en Ajá, y es 1901, parnasiano. ¿no? Un parnasiano. Entonces, por eso también es importante los parnasianos. Ahora, ¿qué decían los parnasianos? El arte por el arte es importante. O sea, que lo importante para crear la poesía es buscar belleza. Ujú, Entonces, el arte en sí es un fin. No necesitas
temática, no necesitas un propósito definido, simplemente crear belleza y punto. Cuando el arte se vuelve útil, Ajá. cuando buscamos una utilidad para el arte, para expresar mis sentimientos personales, una realidad social, un problema, Ujú. en fin, se terminó la belleza. Claro. Entonces, estos señores podemos decir que eran unos famosos artesanos de la poesía, ¿no? Claro, los parnasianos, si no me equivoco, pues tienen una devoción, ¿no? Por el verso perfecto, por El verso decirlo. perfecto, el verso que, aunque entre en lo ilógico, en la sinrazón tal vez, Claro, no y eso pierda la los belleza, ¿no? simbolistas van a tener una diferencia, ¿no? En ese sentido con los Claro, parnasianos. son paralelas, son las dos corrientes paralelas, pero por ahí que hay una contradicción, claro. Bueno, hasta lo que yo ¿No? entiendo al principio, no, digamos que no se podía diferenciar realmente quién era parnasiano, quién era simbolista, inclusive En su quién era momento, pues, en su claro, por momento, ¿no? supuesto, Quién era en su momento. decadentista, porque Ni siquiera se hablaba del término simbolismo, ¿no? Eso es un poco posterior. claro, es un poco posterior, Ajá. porque inclusive, si no me equivoco, había algunos críticos literarios, investigadores de la época que inclusive veían en el simbolismo todavía una continuación del romanticismo, ¿no? Una Claro, una forma forma nueva tal vez, pero nueva tal romántica, vez, pero romántica. romántica, ¿no? Pero luego ya, sobre todo creo a partir de Jean Moreas, que hace este manifiesto, Claro, que creo ya que ya especifica especifica, ya ¿no? Moreas, Que ajá, es especifica todo. diferente, que rompe con Y el esto es un poco romanticismo. después, ¿no? Un poco después, digamos, de lo que ya están publicando varios autores, ¿no? Porque mira, en 1885, Jean Moreas Sí, explica claro. un poco este Ahora, manifiesto. o sea, al parecer los simbolistas se separan pues de los parnasianos, ¿no? El parnasianismo sería el primero, ¿no? Los Eso es un poco simbolistas antes, un claro. poco antes se separan de los parnasianos porque no están de acuerdo con muchos de los postulados Sí, sí, que sí, basa la porque poesía. mira, porque si volvemos al término o a la corriente que tú me decías, el parnasianismo, Ujú. volvemos a ese punto, vamos a considerar que estos parnasianos, arquitectos de la poesía, de la lírica, buscaban la palabra perfecta, pero Ujú. esto era ya vacío, era muy frío, ¿no? Eran Ujú. fríos en cuanto a la temática, ¿no? Buscaban de repente algo lejano, algo exótico, ¿no? Se marchaban de repente de la realidad particular, ¿no? Donde vivían ellos, ¿no? Marchaban de su nación inclusive, ¿no? Los bárbaros, hay uno de estos poemas, ¿no? Yéndose a un contexto lejano. Creo que esto ya lo vimos un poco reflejado en el mundo del modernismo. ¿Recuerdas la anterior edición, me parece? Claro, En el claro, modernismo también ellos se iban a otro ámbito, ¿no? Lejano de repente en el caso de América, de la realidad suya, ¿no? claro, Entonces era eran diferente. fríos estos parnasianos, como que faltaba esa tónica, esa sensibilidad, que sí lo consiguen los simbolistas, ojo, ¿eh? Ujú. Los simbolistas sí consiguen un poco ese apego, claro, utilizando también sus detalles muy particulares. Pero, Claro, Wilmer, hablemos un poco de que por qué surge todo esto. Hubo una crisis del positivismo, me parece. ¿Recuerdas que el positivismo sí, 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 influye en muchos campos? Porque era una visión científica, ¿no? Filosófica y científica de todo, ¿no? sí, claro, ajá. Y era pues que el positivismo prácticamente para comienzos del siglo XIX, finales del XVIII, sobre todo a comienzos del siglo XIX empieza a surgir el positivismo y a plantear de que es posible conocer la realidad tanto natural como social, ¿no? Claro, Mediante claro. la ciencia. Y Mediante la justamente ciencia. O sea, la ciencia era la sí, panacea de era la todo. panacea de todo, ¿no? Ajá. Pero eso pues se llevó a límites ya que se pueden decir, en algún momento llegan a ser estériles, ¿no? Porque, por ejemplo, se inventan las ciencias sociales en esa época. Bueno, yo como Claro, claro. antropólogo, ahí en esa época de alguna manera empiezan pues las ciencias que ahora estudiamos, ¿no? Como la sociología, ¿no? La Inclusive ya hay un, antropología, un intento de la psicología, ¿no? Un intento, me hay un parece, un intento, claro, laboratorio por ahí. aunque eso es después, Ajá. creo, el Un laboratorio de poco después, ¿no? psicología, sí, ese es Ajá. si no me Fines del siglo equivoco, XIX ya. fines del siglo XIX, décadas los 70 del siglo XIX, ¿no? En Ajá, Leipzig, fines del con Wilhelm Wundt, ese es un poquito después. Pero en esta Eso de época experimentando, es experimentando. experimentando, pero de todas Ajá. maneras, sí se suponía que el método científico iba a ser la panacea, que nos iba a augurar una nueva época de prosperidad, pero no sucedió así porque, al menos yo hablo desde las ciencias sociales porque las conozco un poco. Por supuesto. Por ejemplo, Comte, ¿no? Comte hablaba de la ciencia positiva, ¿no?
de que la historia de la humanidad ha pasado por varias etapas, ¿no? Y que va evolucionando a una etapa ya madura, ¿no? Que sería la etapa última donde el Claro, hombre claro. Y es... esto también se nutre un poco de la interpretación marxista, ¿no? Ya, Digamos, pero ojo, de la ojo, evolución económica. Ajá. claro, pero el marxismo aparece después, ¿ah? O sea, el positivismo, más bien el marxismo se alimenta del Ya positivismo, se ¿ah? alimenta Sí, del sí, sí, positivismo. Ajá. porque, ojo, el marxismo es posterior, todavía un poco posterior, ¿no? Entonces el positivismo aparece ahí y pues no da lo que supuestamente prometía, ¿no? Entonces eso O sea, crea, no cumple con todas las expectativas. no cumple Es, con todas las es algo así como expectativas, un gobernante que viene con todo el optimismo, ¿no? Insuflado por toda la gente, sus electores, y pone un nuevo modelo económico que es, digamos, el remedio para todos los males. Por decirlo así, hacemos una comparación, una extrapolación, ¿no? Pero llega un claro, momento en claro. que empieza la crisis, empieza el hambre, las huelgas, la escasez, entonces ya ven a ese modelo como algo que no es válido, algo que de repente no funcionó. Eso pasó con el positivismo, entonces, Eso pasó con el ajá, positivismo no pudo y solucionar los problemas no de la pudo, sociedad, no pudo, no por pudo solucionar. ejemplo, la sociología que se suponía que iba a dar a conocer la realidad y a solucionar, al final no logró ese propósito, inclusive hasta ahora, más de 100 años después de Comte, ¿no? Seguimos todavía esperando esa Una sociología solución, claro, que haga las ante cosas, las que crisis soluciona. económicas mundiales y todo, Claro, ¿no? y no se da, ¿no? Y ya con las otras ciencias sociales, obviamente, la economía, la lingüística, la antropología, ¿no? Estamos ahí pues batallando todavía, inclusive nosotros mismos Claro, decimos que a pesar de que tenemos más de 100 años o un poco menos, todavía estamos en pañales, pues, ¿no? Todavía... en pañales, Y claro. ojo, las ciencias sociales trataron de imitar, bueno, y hasta ahora un poco, trataron de imitar los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Porque De las se ciencias decía, naturales. si las ciencias naturales como la física, la química habían dado tan Ajá. buenos O sea, las leyes de la resultados, evolución se pueden aplicar en claro, la sociedad, en la ¿no? sociedad, En ¿no? la sociedad lo podemos aplicar, Lo así el podemos más fuerte aplicar. sobrevive, algo así, ¿no? También. Ya, pero ojo que eso no lo da tanto Darwin, ¿ah? Eso lo da Henry Spencer, que es, o Claro, sea, claro. en realidad esa idea es un poco anterior a Darwin. El evolucionismo de Darwin Claro, es claro, otra pero cosa. Pero sí. sí, sí, sí. En realidad Spencer, que es de esa época, dio ese pie a eso, ¿no? Hablar de un evolucionismo en el cual el más fuerte sobrevive, Más ¿no? fuerte sobrevive. Pero lo hizo más que todo, por ejemplo, es interesante, mira, supuestamente son científicos, pero al final lo que hizo es repetir la ideología de la época, ¿no? La ideología era justamente, la ideología dominante era esta cuestión, ¿no? De las clases sociales, de la desigualdad de estas, Claro, claro, para ¿no? de alguna manera tapar o decir, oye, pero por qué pasa esto? ¿Por qué el mundo es desigual? No, es que hay gente o grupos, razas que son superiores, Y a mejores a pesar de otras. tonta ciencia, no lo podemos cambiar. No lo podemos bajar. Claro, No ¿no? podemos Como que superar. no podemos Entonces, superarlo. ahí está el germen de este grupo de poetas nuevos. Porque aparecen con esa idea, ¿no? Decadentismo le llaman porque estaba en decadencia la sociedad burguesa de esos La tiempos, ¿no? decadencia de la sociedad burguesa, así Claro, es. ahí viene. Entonces ellos toman ese nombre un poco porque la sociedad, a pesar de todos los avances científicos, seguía en decadencia, seguía en problemas, había una falsa moral, ¿no? Una época de muchas censuras y también de bastante, digamos, doble moral dentro de la sociedad parisina en Francia, ¿no? Entonces por ahí van tomando ellos esa idea del decadentismo, ¿no? Y después, como tú dices, ya vamos a encontrar más firmemente la idea del parnasianismo y el simbolismo, ¿no? Por parte de estos Ahora, representantes. hay que Ajá. entender también que en este caso Charles Baudelaire es muy importante y es figura central. ¿Por qué? Claro, Porque claro, él de claro. alguna manera él va a ser el punto de partida a justamente el simbolismo, el decadentismo y el parnasianismo, ¿no? O sea, Claro, claro. como que inclusive de manera indirecta con el modernismo, ¿no? Porque el modernismo también va a tomar de estas... No, no, definitivamente, como lo vimos la vez pasada, Ujú. ¿no? En el Sí, sí, sí. programa que vimos de modernismo, el modernismo es fruto de estas dos Es corrientes, fruto de ¿no? estas Pero dos es un fruto corrientes, ¿no? americano, es un Es un fruto fruto americano, aclimatado, es un aclimatado. fruto, como su mismo nombre lo dice, modernizado, Ujú. ya a las fines, específicamente fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Claro, claro, definitivamente Baudelaire es uno
precursores, ¿no? Inclusive el término poetas malditos que comienza, digamos, a tomarse en cuenta a este grupo de poetas que va en contra de las costumbres de la sociedad para buscar nueva inspiración, ¿no? A todo este grupo, él puede nacer, digamos, en la obra suya, porque utiliza mucho esta idea de la maldición, de los malditos, de los renegados de la Ujú. sociedad, los incomprendidos, podemos decirlo así, porque Claro. él era de la clase alta, ¿no? Tenía mucha Sí, sí, posición, sí, era posición, pero pero murió pobre, ¿no? vivían de Vivió qué? pobre. Vivían del arte y no tenían un oficio específico. Se embriagaban, vivían de la bohemia, inclusive tuvo amoríos con algunas prostitutas, una Ujú. mulata inclusive. O sea, hubo escándalos en esa sociedad por su vida demasiado exagerada. Pero ellos buscaban en eso la inspiración, porque la poesía no solamente es hablar de un sentimiento pasional y punto, ¿no? También la poesía puede estar en esos momentos, en esos instantes, que la sociedad de esos tiempos, la sociedad parisiense, tomaba en cuenta como algo negativo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar embriagado. ¿Cómo sería, pues, Wilmer, escribir una poesía bajo los efectos del alcohol? No es igual que cuando uno estaría, de repente, dentro de todas sus cabales, por decir, dentro de la cordura, ¿no? Claro, Racional. Entonces, ahí es donde estos señores poetas empiezan a ser llamados de esa manera, ¿no? Porque experimentan una poesía nueva, ¿no? ¿En dónde? En el alcohol. Bueno, en esos tiempos no había drogadicción, pero creo que el opio era una de sí, el las, opio. Bueno, ya ¿no? era, el opio es una droga, ¿no? Es una droga, pero era considerada como algo, no pecaminoso, pero excesivo en algunos, sí lo llevaban, ¿no? A Inclusive hay quienes ven pues que los poetas malditos, esta generación del siglo XIX en Francia, de alguna manera es un antecedente a lo que en el siglo XX va a ser esta generación de posguerra, claro, que es la generación Beat, la que eso se dio generación en Estados Unidos, porque la generación Beat también va va a por ese lado. tener Pero por ellos ese son lado. herederos, ellos son herederos. Claro, son O sea, herederos. lo que podemos decir nosotros es que estos señores, los simbolistas, los parnasianos, pero más específicamente los simbolistas, Más los fueron los simbolistas. que crearon toda la tendencia poética del siglo XX y la que Ajá. vivimos hoy. Y la que Sí, sí, ellos son sí. los forjadores de Los esa nueva forjadores. visión. Claro, Ajá, así es. Inclusive por ahí, si no mal me equivoco, a Baudelaire y en ajá. general, ¿no? Creo que el movimiento simbolista, especialmente a Baudelaire, se le considera como el iniciador, el creador o el padre de la poesía, tal como la conocemos, la poesía moderna, la poesía Poesía moderna, pues occidental, porque ¿no? ahora podemos escribir de todos los aspectos sin sonrojarnos, sin sentir rubor, ¿no? Sin Ujú. decir que esto que he escrito es algo pecaminoso y me puede llevar al mal, ¿no? Porque Claro. también se Eh, hablaba de la eh, homosexualidad, una sí, no, no, homosexualidad es condenada en esos interesante. tiempos, ¿no? Interesante. No, es alucinante los temas que toca, ¿no? El satanismo, El la satanismo. homosexualidad. Hay una comparación entre Abel y Caín, ¿no? Abel el preferido de Dios, Caín el despreciado, y se siente partidario del que sufre, en este caso de Caín. Ujú. Qué Mira, interesante, mira, interesante. y eso pues era algo, digamos, para el pensamiento religioso bastante intolerante, era pues definitivamente algo condenable, ¿no? Porque él cuando escribe su obra, mira, ese título pues es un título mundial, digamos así, ¿no? Para todos los tiempos, ¿no? Su gran obra que empieza con esa idea, ¿no? En las flores del mal, ¿no? Ese Claro, las título, ¿qué te flores del sugiere, mal. Wilmer? Mira, las flores del mal, mira. No, sí, sí, es Interesantes. interesante. Mira cómo juegan con esta cuestión de las imágenes, del símbolo, justamente. Claro, claro, Eh, Porque sabes que símbolo es justamente que te representa algo. En este caso, la claro. palabra, ¿no? Las flores del Ajá. mal, decía el florecer, que flores no salen del, o sea, como que hubo un mal anterior que dio pie a esas flores. Claro, Esas claro. flores son Y también el resultado. detalle, también el detalle está en que la flor simboliza la belleza Ajá, y crear belleza en todo lo que la sociedad dice que está mal, está mal. ¿no? Crear, por ejemplo, en las mujeres, digamos, libertinas de la noche, le escribo un poema a ellas. No, esto está mal porque esa mujer no merece ese poema, pero ella dice, yo he sacado belleza de acá. ¿No? Claro. De repente estoy bajo los efectos del alcohol, como le dije, o de los alucinógenos como el opio. Y en algunos casos practicaban hasta, digamos, la magia negra, ¿no? Digamos, Ajá. el espiritismo, ¿no? Bueno, El magia negra espiritismo. específicamente no, pero el espiritismo que estaba bastante en boga en esos tiempos, ¿ah? Había bastante, Sí, sí, bueno, dentro claro. de la verdad y la charlatanería creo que había un abismo, ¿no? Pero en fin, se practicaba, ¿no? Se practicaba. Yo recuerdo que Ahora, también investigando un poco sobre la vida de algunos gobernantes en México,
me parece que era, no me acuerdo bien el nombre, un pequeñito que se enfrenta a Porfirio Díaz. Ujú, Él, él asiste a una sesión de esos tiempos, más o menos, mira, más o menos paralelamente, a una ujú. sesión de espiritista, y en la sesión de espiritista él recibe una idea de que debe volver a la moral la sociedad de esos tiempos. Entonces él dice, ya, con esta idea del más allá de ultratumba, entonces voy a yo a asumir y debo asumir la presidencia. ¿No? Miren, o sea, estamos hablando de un tiempo en que se abre en la sociedad a muchos de esos aspectos, pero no en su mayoría, simplemente algunos, ¿no? De ellos. Y por eso esto le llamamos, Wilmer, la poesía experimental, ¿no? Ellos están experimentando nuevas formas, nuevas sensaciones a través de estos contextos censurados por la sociedad demasiado conservadora de esos tiempos. Ajá. Ahora, lo interesante es que muchos de los poemas de Baudelaire fueron censurados porque Sí, sí, justamente sí, por iban contra la supuesto. moral. Exactamente, ¿no? Inclusive a él abre un proceso, ¿no? El mismo año que le abrieron a Flaubert por 1957 por publicar Madame Bovary, ¿no? Que Ujú, habla de la infidelidad. También le abrieron proceso, pues, por las flores del mal, ¿no? también, claro. Quería compartir unos cuantos poemas Sí, sí, adelante, de adelante. Baudelaire, Wilmer, si me lo permites, para ir reconociendo algo, porque hay poemas que tienen una magistral sensación que te provocan, ¿no? El hecho de leerla. Por ejemplo, aquí tenemos, si se nos ve, ¿no? Sí, sí, claro, se ve. La plegaria de un pagano, mira. A ver. El pagano, el término pagano todavía en Claro, esos es un tiempos era pagano. como decir excomulgado de la iglesia, ¿no? Es como Ujú, decir, estás fuera de acá estás fuera de y acá. no eres cristiano y tú estás a punto de ser devorado por las llamas del infierno, en fin, Infierno. ¿no? Interesante, ¿no? Porque todavía había esa idea de que Europa y estos países poderosos europeos tenían que cristianizar el mundo, ¿no? Bueno, como pretexto en realidad, ¿no? Para ampliar sus Ujú. colonias en África, ¿no? En Sí, sí, países de sí. la asiática. Está el imperialismo en expansión, Aunque ¿sí o ya en no? el siglo XIX, ojo, Ya. más que cristianizar es civilizar, ¿ah? Porque Civilizaria, ¿no? civilizar, porque cristianizar es más un discurso del siglo XVI, Del más o siglo menos, XVI, ¿no? ¿no? Ya para el siglo XIX, cuando la religión estaba ya un poco como que no muy reputada, Claro, claro. ya, no sé, ya más que Pero el hecho, cristianizar es pero el hecho de civilizar. civilizar implica también cristianizar, ¿no? Algo Implica, pero implica. digamos que es más usado el término civilizar. Si tú lees los Ajá, textos, civilizar. los libros del siglo XVI, no dicen civilizar, dicen cristianizar. Cristianizar. Hay, Entonces hay otra hay visión, un claro. cambio ahí en la mentalidad. Mire, pero ¿qué dice? Mira, ¿qué nos dice la plegaria de un pagano? Ujú, No dejes morir tus llamas, caldea mi sordo corazón. Voluptuosidad, cruel tormento, diva, súplice en exaudi, mira, en otras lenguas también. Dios en el aire difundida, llama de nuestro subterráneo. Escucha a un alma consumida que alza hacia ti su férreo canto. Voluptuosidad, sé mi reina, voluptuosidad. Toma máscara de sirena, hecha de carne y de brocado. O viérteme tus hondos sueños en el licor inconforme y místico. Voluptuosidad, fantasma elástico. Un poco hablando ujú. para la voluptuosidad, ¿no? El deseo digamos, de ir más allá de lo normal, de lo convencional, en el plano de la sexualidad, lo voluptuoso, ¿no? Ujú. Como que busca por ahí encontrar una sensación, que eso también merece ser poetizado, mira, eso también merece ser poetizado, ¿no? Ujú. O sea, el pagano no le clama a Dios, ¿no? O al ser superior, sino que a esa voluptuosidad, ¿no? A esa lujuria tal vez que va a inundar su cuerpo, ¿no? Para que la pueda satisfacer en un momento, ¿no? Interesante, ¿no? Porque Así vemos es, aquí así es. erotismo, vemos aquí, bueno, específicamente erotismo no, pero un deseo de ir contra las costumbres normales de la sociedad. El alma del vino, mira. ¿Tú crees, Wilmer, que si probamos una copa de vino y si personificamos a este vino y lo convertimos en un ser de vida, con vida, ¿qué sentirá él, no? Dentro de nosotros Claro, y ajá. fuera, mira, el alma del vino. Esto escandalizó, pues, en su momento, ¿no? ¿Qué vamos a escribirle al vino si esto es más bien algo que te produce sensaciones negativas? El alma del vino. Mira. Cantó una noche el alma del vino en las botellas. Hombre, elevo hacia ti, caro desesperado. Desde mi vitria cárcel
y mis lacres bermejos un cántico fraterno y colmado de luz. Se siente encerrado, pues, en su botella, ¿no? Sé cómo es necesario en la ardiente colina penar y sudar bajo un sol abrasador para engendrar mi vida y para darme el alma, mas no seré contigo ingrato o criminal. ¿Cómo se produce el vino? Disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agota el trabajo. Y su cálido pecho es dulce sepultura que me complace más que mis frescas bodegas. Se siente realizado el vino dentro del cuerpo humano, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchas resonar los cantos. Uy, se nos movió. Se nos movió. Se movió, ¿no? Sí, Acá sí, está. se movió. Ahí está. Adelante, estabas Escucha así. resonar los cantos del domingo y gorjear la esperanza en mi jadeante seno. De codos en la mesa y con desnudos brazos, cantarás mis lores y feliz te hallarás. La sensación que genera, pues, ¿no? El Que alcohol genera, en el claro. cuerpo, ¿no? Mira, qué interesante lo dice él. Y muy artístico, demasiado artístico. Si Ajá. podemos hacer un parangón, una comparación entre estos señores que iban en contra de la sociedad con algunos poetas actuales que a veces dicen lo mismo, pero aquí el poeta está usando imágenes, una gran cantidad de imágenes. Es un trabajo bien realizado, ¿no? No está Claro. llegando a la vulgaridad de repente, no está especificando algo directamente, ¿no? Esconderé los ojos de tu mujer dichosa. Perdón, encenderé los ojos de tu mujer dichosa. Devolveré a tu hijo su fuerza y sus colores, siendo para ese ágil atleta de la vida el aceite que pule de luchador los músculos. Ujú. Y he de caer en ti, vegetal ambrosía, más raro grano que arroja el sembrador eterno, porque de nuestro amor nazca la poesía, que hacia Dios se alzará como una rara flor. Ahí está la poesía que puede brotar estando así. Me inclino a pensar que estos señores tenían una visión mucho más talentosa del arte. Lo que pasa, Porque es difícil, ¿ah? Es difícil. En algún momento he tratado de escribir bajo a los efectos de alguna copa de vino, pero ujú, no es tan fácil escribirlo como cuando estás lúcido. Y estos claro. señores sí sabían encontrar esa esencia. Por eso podemos decir que su poesía experimental ha generado toda esa nueva perspectiva que tenemos ahora. ¿Qué te parece, Wilmer? Bueno, en principio me parece, o sea, súper interesante cómo estas personas, si bien es cierto, eran bohemios, borrachos, Podemos dicen decir todos los que vicios, todos todos los los viciosos, vicios, los vicios. sí, sí, porque por ejemplo, Rimbaud, dicen que prácticamente vagabundeaba todo el día y Sí, luego sí, iba a sí. los recitales de poesía con la ropa totalmente sucia, ebrio, Barbudos, ¿no? barbudos. Así todo, y eso le daba mala fama, ¿no? Pero aún así, ellos plantearon una nueva manera de hacer poesía, Claro. o sea, teorizaron, o sea, Teorizaron, por claro, supuesto. o sea, Y se miras las imágenes plantearon. que manejan, tan artísticas. Ujú. Nos gustaría pues tener esa pluma en estos tiempos y ver algunos poetas que hagan de esa manera, ¿no? De esos ámbitos o aspectos de la realidad condenables, crear esta belleza. De ahí el título, Flores del Mal. Claro, claro. Inclusive, una de las cosas también que me llama la atención es que de alguna manera ya para esta época, o sea, entra en crisis todo y las letras entran en crisis y esa reformulación, o sea, yo creo que a veces a los latinoamericanos, ya yendo un poquito por ahí, En nos falta nuestro eso, ¿no? Con contexto. nuestro Ajá, contexto nos falta ajá. eso, ¿no? Porque por acá Nos falta, exactamente. nosotros decimos que tenemos movimientos literarios, pero en realidad muchos de ellos, salvo el modernismo, que es, ¿no?, el primero, y creo que hasta ahora el único, ahí me corrige El Carlos, indigenismo, pero es más local. el Es más indígena, pero es local. más local, Es más local, es más porque local, universal claro, se... Claro. universal, el modernismo más universal, ¿no? Claro, por ahí nuestros amigos que nos escuchan de repente hay otros movimientos más, pero hasta lo que yo entiendo, en Latinoamérica y especialmente en Hispanoamérica, ya que somos de habla hispana, nos ha faltado ese impulso, ¿no? Generalmente Claro. lo único que hemos hecho es recoger las corrientes literarias de otros y no hemos producido ni hemos teorizado en cuestiones de literatura, ¿no? Para este caso. Claro. Entonces, es muy interesante cómo ellos, o sea, han sido borrachos, serios, se han metido con prostitutas, lo que tú quieras, pero Hasta homosexualidad, porque ya hasta, veremos Verlaine, claro, la claro, relación entre Verlaine Verlaine y Rimbaud. claro, Rimbaud. a Rimbaud o Ajá. a Rimbaud, ¿no? Y resulta
de que crearon una nueva forma de hacer poesía, una nueva forma de hacer literatura, Debe hacer belleza. de hacer Y, belleza, y vemos ¿no? que es musical, mira, si nosotros analizamos bien, toda esta poesía es musical, por eso es que el simbolismo está vinculado bastante con la música. Y en eso sacaron ventaja de los parnasianos, Ujú. porque se fueron a lo musical. Lo podemos leer con esa fuerza, con esa entonación, con esas ganas, con ese ritmo. Y Bueno, mira, ajá, sí, 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 no, dime, porque dime. yo creo que con los parnasianos lo que de alguna manera los relacionaba el juego de palabras, ¿no? Claro. La cuestión del arte por el arte, pero lo de la musicalidad, no sé, y ahí sí no sé si es también lo comparten con los parnasianos o es algo Sí, separado. los ¿Cómo? parnasianos también, pero También, ¿no? no tanto. Los parnasianos van a la belleza específica de las palabras. Si podemos decir que el simbolismo, mira, si podemos decir que el simbolismo se relaciona con la música, el parnasianismo se relacionaría con otra arte que la escultura, podríamos Mm, decirlo así. ya. ¿No? Y el barroco con la arquitectura, de repente, el clasicismo con la arquitectura. O sea, siempre hay una tendencia a unir las artes. En este caso se uniría, pero por cierta correspondencia. Y sí podríamos decir que el parnasianismo se correspondería con la escultura específicamente porque ellos esculpían las palabras. Pero mira, Wilmer, quería compartirte el albatros. ¿Sabes qué es un Ujú. albatros? Esta Es vez, un ave, ¿no? De ajá, marina. es una ave marina que tiene bastante envergadura cuando abre sus alas, Ujú. pero que tiene unas patas palmípedas, como es marina, muy pequeñas. Y entonces cuando camina, tropieza, se le ve algo, digamos, risible, ¿no? Cuando está caminando en el suelo. Ujú. Entonces mira la grandiosidad de Baudelaire. Ahí está la sensibilidad del simbolista. No solamente era una rebeldía, sino también había una sensibilidad. Él compara el albatros con el poeta, mira. ¿Qué pasa en el albatros? Esta ave que es capturada en alta mar. Los marineros, Claro. ¿qué hacen con ella? Y cómo se siente el poeta también en este mundo. Mira, vamos a leerlo A sin ver. más. Por distraerse a veces, suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Lo capturan a los albatros. Mira. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas, semejantes a remos. Remos. Este alado viajero, qué inútil y qué débil. Él, otrora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico, sádico, con la pipa. Aquel mima cojeando al planeador inválido. Se burlan de estos albatros, mira, para pasar el Ajá. tiempo los marineros. El poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. En la tierra Ay, no es comprendido, no es comprendido. pero cuando alza sus alas al cielo, Ujú. es, es hermoso, es divino, ¿no? Así es el poeta, ¿no? ¿Te das cuenta? Este es uno de los grandiosos poemas de Charles Baudelaire. Y si Ajá. queremos buscar sensibilidad en nuestros amigos, en todos los que nos escuchan o en los estudiantes, hagamos leer este tipo de poesía, No, ¿no? este tipo, yo Ese es recuerdo el que poema. eso pues estaba en mi texto de escolar en la secundaria, el Claro, albatros, ese es claro. un clásico. Es un Claro, pero clásico. eso sí, es uno de los también de... Ahora, mira, yo por lo general no soy muy apegado a la poesía, pero uno de los pocos poemas que me agradan es el que acabas de El leer. albatros, Sí, uno el albatros. característico, ¿no? Hay Sí, una sí, sí. sensibilidad total ahí, ¿no? Ujú. Una gran comparación que hace, ¿no? Y eso es lo que estaban sufriendo ellos, ¿no? Cómo se Claro. sentían, Ahora, incomprendidos. lo interesante, creo yo, es que justamente ya a partir de Rimbaud, de Verlaine, ¿no? De estos poetas, es que como que ya se empieza a encaminar lo que es el simbolismo, ¿no? Ya Porque específicamente, específicamente, claro, ¿no? claro, Porque específicamente. yo creo que... Baudelaire es como un precursor que también Precursor. pertenece, ¿no? Ujú, Pero está antes también, ¿no? Él es como el maestro, ¿no? Todos lo ujú, observan a él y todos lo siguen. Eso es verdad, ¿no? Lo toman en cuenta. Y por eso es que podemos hablar de una especie de precursor, pero al mismo tiempo un integrante fundamental de este nuevo movimiento simbolista. Creo que nuestros amigos ya lo estamos entendiendo, cómo son estos señores simbolistas y cómo los veríamos en esos tiempos, ¿no? no, inclusive Lo cuando yo podemos estaba ver. leyendo y investigando un poco la vida de estos señores, yo dije, esto da para inclusive
otra sesión porque me da más ganas de hablar de la vida de ellos que de la obra, porque Claro, su vida definitivamente. es bien Pero es que ahí impresionante. está, ¿no? Ahí la vida suya, comprendemos la vida, lo que vivieron en ese tiempo y vamos a entender su obra, ¿no? Por Claro, ejemplo, ya claro, que me estabas hablando de Verlaine y Rimbaud, Verlaine conoció a Rimbaud, este jovenzuelo, claro, muy vivaracho, y se enamora de él. O sea, hay una claro. homosexualidad en Ah, esos tiempos homosexualidad. totalmente condenada, ¿no? Claro, En claro. los tiempos actuales, muy actuales, quizás ya esté respetada, pero unos años anteriores, recuerdo pues en los años 80 cuando éramos niños, creo que estábamos en escolares, creo que no era tan bien vista como hoy cuando estamos hablando de algo más justo, ¿no? No, yo Entonces, recuerdo ajá, incluso que en el colegio no te mencionan estos aspectos de la vida de los no te literatos. menciona. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Como le digo, Claro, ¿cómo es que, entenderíamos al autor si no sabemos un poco el contexto, sus sentimientos, sus temores, sus demonios que tenía? Porque llevaba ujú, demonios como todo ser humano, ¿no? no, Y mira, Verlaine deja a su esposa por él, ¿no? Y ujú, llega un momento en que se enfrascan en peleas con Rimbaud, que hasta le da un balazo, ¿no? claro, ajá, Ahí se separan, ¿no? y Y se entonces separan. Rimbaud se aleja porque él era pues aventurero de un momento a otro, lugar a otro, joven él, Ujú. y escribe dedicándose a la Verlaine, ¿no? Una temporada en el infierno, ¿no? Porque no Ujú. congeniaron en ese ámbito, ¿no? Y ambos sí eran pues unos grandes poetas, ¿no? ¿No decías? Quería ir compartiéndote, pero dinos o No, compartirte algo de Verlaine, dinos no, lo interesante de estos dos poetas es que, al menos de Rimbaud, ajá. escribió creo que solo hasta los 19 años, ¿no? O sea, fue un literato Fue precoz y precoz, ajá. genio. Y Y no genio, por escribió vivaracho. después, claro, vivaracho, ¿no? O sea, porque, o sea, puede haber sido joven, pero en realidad se le metía a todo prácticamente, ¿no? Si lo decimos así un Claro, poco claro. Había un criollamente. talento, pues, había un Había un talento en esos talento, tiempos. Ajá. y yo creo que justamente me parece que uno de los quiebres, ahora que recuerdo, con los parnasianos fue que tanto Verlaine como Rimbaud se empezaron a burlar de los parnasianos, ¿no? Entonces ahí como que ya hay una Claro, división ya más hay como una profunda, pequeña división y como que hay como que una ya, ujeriza y ya pues ajá, algo así como una tendencia, algo así como me recuerda un poco bueno, no tanto, porque más fuerte fue esto, si hagamos una extrapolación al siglo de oro español, entre la tendencia de Francisco de Quevedo y Góngora, Góngora, ¿no? Los ajá, conceptistas y los los conceptistas, culteranos, ¿no? Un poco ahí, pero eso ya fue mayor, ¿no? Eso fue mayor. Pero claro, sí ajá. podemos decir que hubo ese tipo Sí, sí, digamos, hubo ese tipo de, de, de separación, de rompimiento, Y, y y, también de y Rambo era el niño terrible, pues, ¿no? Así niño terrible. se le decía, ¿no? Que ahora en el caso peruano Jaime Bailey se lo atribuyó, ¿no? Porque Se él lo atribuyó en empezó su momento. en su momento, ¿no? Porque él empezó muy joven, a los No, y 18 también años. Jaime Bailey nos habló, claro, y ya que habla de Jaime Bailey, porque uno de los grandes representantes digamos, del periodismo en el Perú, y Y literatura, ¿ah? Porque, bueno, eso es quizás él es polémico. claro, y quizás él, emulando un poco la vida de estos señores, ¿no? Ujú. De estos poetas, escribió su obra, pues, no se lo digas a nadie, cuando tuvo una experiencia homosexual podemos decir, con un actor Actor también, ¿no? que Y que fue esto probablemente sea escondida, Diego mira, Verdi. interesante. Ajá. Y ahí está, también luchó contra su familia, porque si tú publicas esto Ajá. acá, te olvidas de que tienes una familia, en fin, ¿no? O sea que como que él vio digamos, ese contexto parecido, ¿no? Y que fuese su maestro que lo exhortó para que siga adelante y que al final, como le dijo Vargas Llosa, algo interesante le dijo en su momento, no, no te preocupes, ¿no? Con el tiempo el escándalo desaparece, pero la obra queda. Entonces Ah, mejor publica tu obra, le dijo, publica ¿no? tu obra. Interesante. Leamos un poquito a Verlaine, mira, Sí. Canción de Otoño, los sollozos más hondos del violín del otoño. Son igual que una herida en el alma, de congojas extrañas, sin final. Tembloroso recuerdo esta huida del tiempo que se fue. Evocando el pasado y los días lejanos, lloraré. Este viento se lleva el ayer de tiniebla que pasó. Una mala borrasca que levanta hojarasca, como yo. O sea, hay un sentimiento también de por medio, ¿no? Esto era precisamente la discrepancia con los parnasianos. Ustedes son muy fríos, ustedes son Ujú. deshumanos, deshumanizados, ustedes son demasiado, digamos, científicos de la literatura.
o de repente exquisitos de la literatura, pero no hay un sentimiento real, ¿no? Claro, ajá. Ahí está la discrepancia bastante fuerte. En cambio, los simbolistas vemos que sí, ¿ah? Expresaban ese sentimiento, aunque usando demasiadas imágenes, ¿no? Claro, pero Y con un sinestesias, ¿ah? sentimiento diferente al del romanticismo, ¿no? Porque también, Claro, o sea, ese es interesante, o sea, hay un sentimiento y hay la cuestión de esta de las emociones a través del símbolo, pero no es ese sentimentalismo del no, claro. romanticismo. Lloriquea, que provocaba llantos, lloriqueos, por decirlo así, ¿no? Que podemos encontrar en el romanticismo, ¿no? No hay eso, no es intención. Y tampoco hay una intención clara de explicarme específicamente todo lo que tiene en el corazón el autor. Aquí te Ujú, sugiere muchas cosas. Y tú eres el que va a darse cuenta de esas sugerencias. Por ejemplo, el hogar y la lámpara, mira. El hogar y la lámpara de resplandor pequeño, la frente entre las manos en busca del ensueño. Y los ojos perdidos en los ojos amados, la hora del té humeante y los libros cerrados. El dulzor de sentir fenecer la velada, la adorable fatiga y la esperanza dorada de la sombra nupcial y del ensueño moroso. Oh, todo esto mi ensueño lo ha perseguido ansioso, sin descanso, a través de mil demoras vanas, impaciente de meses, furioso de semanas. Qué interesante, mira, impaciente de meses, furioso de semanas. Si podemos analizar este poema, vamos a encontrar muchas interpretaciones, muchos caminos. Ese era el objetivo de estos señores, ¿no? Sugerir. Y encontramos que también el simbolismo más, digamos, más onírico, dedicado a los sueños, está también presente uno de nuestros representantes, José María Gure, ¿no? Es un claro, simbolista, es un claro. simbolista, Ya en su es... momento hablaremos de él, ¿no? En su momento ya tocaremos específicamente esa tendencia Hay que poetas simbolistas sí, 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 peruanos sí, y sí. algunos no muy conocidos, No, y hay latinoamericanos también, latinoamericanos latinoamericanos. también, Ajá, sí, sí, sí. Sería bueno claro. hacer un simbolismo peruano para una próxima edición, ¿no? Sí, sí, Ya sí, una a próxima edición. futuro. Claro, definitivamente Sí, tenemos que sí, documentarnos no, sí, más, sí, pero es documentarnos importante. más. No, realmente a mí me fascina lo que hacemos, de verdad, porque, y lo digo, ¿no? A nuestro público, con la emoción, Con la claro, emoción que sentimos porque, ahorita, ¿no? claro, porque Es la idea, ¿no? Es la es la idea, idea, ¿no? Y no compartir sé, y sobre todo contagiar esta emoción que estamos. contagiar esta emoción, Ajá. porque particularmente, bueno, aprovechando la pandemia y todo eso, yo había dejado un poco esta cuestión literaria antes, ¿no? Antes de la pandemia, y con la pandemia he vuelto a A retomar un retomar, a retomar, poco, a retomar. y lo que estamos haciendo contigo al hablar de estos temas es también parte de esa retomación, no sé cómo Por supuesto. decirlo, ¿no? Volver a... eh, Podemos decir, estás en tu renacimiento. Si de alguna podemos hacer una manera, comparación, estás de en tu alguna manera, renacimiento. sí, 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 porque Después viene tu etapa barroca y después otra barroca, vez vas a venir otra, tu sí, etapa neoclásica, neoclásica, y así voy a si queremos estar hacer ese tipo de ese de tipo analogía, de... analogía. No, yo encantado porque justo estoy Sí, por aprendiendo mucho supuesto. de cosas que había dejado un poco a un lado y que estoy volviendo a recordar y que sí estoy Claro, también claro. aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Lasitud, mira, encantadora mía, ten dulzura, dulzura. Calma un poco, oh fogosa, tu fiebre pasional. La amante a Ujú. veces debe tener una hora pura y amarnos con un suave cariño fraternal. Se lánguida, acaricia con tu mano mimosa. Yo prefiero el espasmo de la hora violenta, el suspiro y la ingenua mirada luminosa y una boca que me sepa besar aunque me mienta. Dices que se desborda tu loco corazón y que agita en tu sangre la más loca pasión. Deja que clarinee la fiera voluptuosa. En mi pecho reclina tu cabeza galana. Júrame dulces cosas que olvidarás mañana y hasta el alba lloremos, mi pequeña fogosa. Un amor Mm, así, de una noche de repente, ¿no? De una noche, en una comparación, ¿no? De repente, con alguien que le está dando una sensación de compañía, ¿no? Pero muy efímera, muy fugaz. Mujer y gata. La sorprendí jugando con su gata y contemplar causóme maravilla. La mano blanca con la blanca pata de la tarde a la luz que apenas brilla. Como supo esconder la mojigata del mitón tras la negra redecilla, la punta de marfil que juega y mata con acerados tintes de cuchilla. Melindrosa a la par por su compañera, ocultaba también la garra fiera y al rodar abrazadas por la alfombra. Un sonoro reír cruzó el ambiente del salón y brillaron, de repente, 4 puntos de fósforo en la sombra.
sus ojos, ¿no? 4 puntos de foto. Qué interesante, ¿no? Qué sensaciones, Verlaine, Verlaine. Y Verlaine. también podemos hablar también del mismo Rimbaud, ¿no? Claro. Y Rimbaud tiene un poema muy característico, ¿no? Las correspondencias. ¿Sabes lo que es una sinestesia? ¿Recuerdas algo, Wilmer? Nuestros amigos, de repente es necesario que le aclaremos esto, Sí, porque, la verdad que no mucho, tú por ejemplo, si acláranos. yo te digo, por ejemplo, hoy me siento gris. Ujú. El gris es un color, el color tiene que ver con una sensación visual, pero no con una interioridad. Pero si Ujú. yo digo eso, estoy haciendo una comparación. De repente yo digo, voy a hacer, como lo decía en las clases que yo llevo con los chicos, hoy va a ser una deliciosa clase, profesor, pero deliciosa es un adjetivo que no encaja con lo que es la clase, porque eso va a la cuestión del sabor, ¿no? Del gusto. Pero esa correspondencia entre un adjetivo que no se relaciona directamente con ese sustantivo es una sinestesia. Pero sí me puede provocar sensaciones. Si yo digo, por ejemplo, deliciosa clase, ¿qué significará Wilmer? Si yo digo, vamos a tener hoy una deliciosa clase, Vamos a tener hoy una deliciosa clase. agradable, gustosa Ujú. para todos, participativa, dinámica, lo que queremos hacer. Ujú. Pero sí podemos encontrar la explicación y la interpretación. Eso le llamamos Ujú. sinestesias. Y eso es lo que hizo Rimbaud, este joven vivaracho, como decía así precoz, con las vocales, mira, A negra, E blanca, y roja, Ujú. U verde, O azul, dándole un color específico, ¿no? A las vocales. Diré algún día vuestros latentes nacimientos, negra A, jubón velludo de moscones hambrientos que zumban en las crueles hediondeces letales. Candor de neblinas, de tiendas, de reales, lanzas de glaciar fiero y de estremecimientos, de umbrelas, y las púrpuras, los esputos sangrientos, la risa de los labios furiosos y sensuales. Temblores divinos del mar inmenso y verde, paz de las heces, paz con que la alquimia muerde la sabia frente, y dejas más arrugas que enojos. Oh, supremo clarín de estridores profundos, silencios perturbados por ángeles inmundos. Oh, la omega, reflejo violeta de sus ojos. Ahora, estas correspondencias dependen del sentimiento del artista en su momento, del poeta, Ujú. porque eso también es variado, ¿no? Claro. Yo me puedo sentir de un color, ¿no? Veo el mundo de un color en este momento, si estoy feliz, si me siento tranquilo, si me siento de repente eh, airado, si me siento demasiado emotivo, efusivo. Ahí está, pues. Entonces, es algo relacionado con la pintura. ¿Notas la relación con la pintura? Claro, Con el ahí, impresionismo. ¿no? Que en ese momento vemos esos reflejos y después, al minuto o posteriormente, cambia, ya desaparece eso. Pero está Ujú. captado en qué? En la pintura. Igual pasa con este poema. En estos momentos siento esta sensación de colores dentro de lo que yo escriba, pero después con mi ánimo variable, como ser humano, cambio. Ahí está la correspondencia. Ahí ¿Se da está. cuenta? Ahora, Ahí está el vínculo. Dime, un poco de repente, hablando de Berlín, Verlaine, ¿no? ajá. Berlín, no sé, con mi Bueno, por ahí francés estamos. de No somos tan afrancesados, pero francés de por ahí Canto estamos. Grande ahí. Francia. No, 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 con la justa es la Plaza Francia, en el centro de Lima, El donde centro venden del libro. libros. También venden No, libros buenos. Sí, Verlaine justamente le da el nombre de Poetas Malditos a todo este sí, sí, grupo sí. porque él hace un libro, un ensayo, ¿no? Que era como una crítica literaria. Y ahí es donde habla de la poesía, el estilo, entre otras cosas, de esta serie de poetas, ¿no? Y al parecer, a ver, voy a compartir justamente acá tengo, a A ver ver, si puedes compartirlo para claro, después seguir leyendo sí, sí, a Rimbaud. mira, por O sea, ejemplo la acá portada. la portada, ¿no? Que es de Paul Verlaine, Les Poets Maudits, no sé, o Maudits, no sé cómo se pronuncia. Y habla pues justamente aparte de él, que habla de otros tres poetas Poetas, pues. más que podrían ser, que justamente son Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, ¿no? Stéphane Mallarmé, algo así. Maya, Maya. Justo Mallarmé, vamos a leer un poco después también, unos cuantos claro. poemas. Ahora sí, continúa, estimado. ¿Ves? Ahí está la portada, sí, sí, sí. Y por ejemplo, acá mira este poema Los Cuervos. Ujú.
Ahora, esto me hace recordar bastante a Allan Poe. Acuérdate que estos señores también Ya, están eso. influenciados por la literatura gótica en su momento, ¿no? O tenebrosa que hemos visto, ¿no? Ujú. Anteriormente están influenciados por esto también, Sí, mira. sí, 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 hasta lo que sé de leer, era lector Por de supuesto. Poe y lo admiraba. Incluso él es traductor de las Inclusive, obras de Poe en francés. y podemos decir lo comprenden, se sienten lo mismo que sintió Poe en su momento también. Claro, es un poco anterior a Allan Poe. Los cuervos, Señor, cuando los prados están fríos y cuando en las aldeas abatidas el ángelus lentísimo ha callado, sobre el campo desnudo de sus flores, haz que caigan del cielo tan queridos los cuervos deliciosos. Ujú. Hueste extraña de gritos justicieros, el cierzo se ha metido en vuestros nidos, a orillas de los ríos amarillos, por la senda de los viejos calvarios, y en el fondo del hoyo y de la fosa, dispersados, unidos. A millares por los campos de Francia, donde duermen nuestros muertos de antaño. Dad vueltas y dad vueltas en invierno, para que el caminante al ir recuerde. Sed pregoneros del deber, o nuestros negros pájaros fúnebres. Santos del cielo en la cima del roble, mástil perdido en la noche encantada, dejad la curruca de la primavera, para aquel que en el bosque encadena, bajo la hierba que impide la huida, la funesta derrota, los cuervos. Ujú. Mi bohemia. Mira, el término bohemio también es bastante trillado en estos tiempos, no soy un bohemio, soy un poeta bohemio, ¿no? Oh, Pero, son ¿qué poseros, ¿ah? entendemos por una bohemia real? Porque la bohemia no Claro. solamente es vivir de los placeres, ¿no? Es también ser artista y ser un buen artista, tal vez, ¿no? Mi bohemia, mira. Me iba con los puños en mis bolsillos rotos, mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso, musa, te era tan fiel. Cuántos grandes amores, ay, 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 me he soñado. Mi único pantalón era un enorme 7. Pulgarcito que sueña desgranaba mi paso. Rimas y mi posada era la osa mayor. Mira qué interesante. Mi posada era la osa mayor. Al aire libre nomás. Sí. Ajá. Mis estrellas temblaban con un dulce frufru. Y yo las escuchaba al borde del camino, cuando caen tarde de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente como un vino de vida. Y rimando, perdido por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras de mis zapatos rotos junto a mi corazón. Esto me hace recordar el cuadro El poeta pobre, ¿no? En otra edición lo vamos a ver, hay un poeta pobre que estaba pues echado solamente en un colchón de una humilde casa, ¿no? Muy interesante, no Me recuerdo gustó eso exactamente el pintor. mi único pantalón era un enorme 7, ¿no? O sea, estaba roto, no, no había la otra pierna, ¿no? La Estaba otra pierna. solamente como una especie Acá de hay muchas short. sugerencias, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Cuando dice, y mi posada era la osa mayor. Osa mayor. Pero Interesante. tensaba los cordones, mira, mi sombra tensaba los cordones como si fueran liras de mis zapatos rotos, sus pasadores, ¿no? Como si Ujú. fueran liras, junto a mi corazón. Qué interesante. Entonces ahí vemos esa sensación, ¿no? Esa imagen también de incomprensión. Y vamos a ir culminando, si me permite, Claro. Wilmer, con algunos poemas más de Stephen Mallarmé, ¿no? Stephen Mallarmé, uno de los poetas malditos. Él, claro, no tiene, pues, digamos, tanta vida demasiado ajetreada como la de los demás, pero también tiene sus poemas. Mira, la tumba de Edgar Poe, mira, qué interesante. Ujú. Empecemos con Brisa Marina. Leí todos los libros y ay, la carne triste, huir, huir muy lejos. Ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que, amante, da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde. Sobre el papel en blanco que defiende su holgura, retendrá el corazón que ya en el mar se hunde. Yo partiré, oh nave, tu velamen despliega y eleva al fin las anclas hacia incógnitos cielos, un tedio desolado por la esperanza ciega. Confía en el supremo adiós de los pañuelos, y tal vez son sus mástiles de los que el viento lanza sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos, sin mástiles ni islote en lontananza. Corazón, oye cómo cantan los marineros cuando se hacen a la mar. Pero algo más que tendríamos que conversar con nuestros amigos que nos escuchan, nos ven también Ujú. siempre, que estas son traducciones. Ajá, ¿Dónde, eso. claro, ¿dónde encontraríamos el poema musical exacto, preciso, en su lengua materna, en Así el es. francés? En la traducción las palabras no son exactas y se mueve un poco todo ese, podemos decir, toda esa exactitud musical, ¿no? Se Así mueve un es. poco.
Por eso es que es necesario a veces, cuando queremos encontrar toda la sensación total del, digamos, del conocer a una obra, Una a obra. un poema, a un artista, verlo en su lengua materna, ¿no? Pero bueno, como no podemos 100% estar en ese contexto, al menos leerlo creo que resulta gratificante. La tumba de Edgar Poe, mira. Ya Ujú, vimos que cómo admiraban estos señores a Alan Poe, ¿no? Tal claro. como al fin en el tiempo lo transforma en sí mismo, el poeta despierta con su desnuda espada, a su edad que no supo descubrir espantada que la muerte inundaba su extraña voz de abismo. Vio la hidra del vulgo con un vil paroxismo, que en él la antigua lengua nació purificada, creyendo que él bebía esa magia encantada en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo. Sí, hostiles a las nubes y al suelo que lo roe. Bajo relieve, suyo no esculpe nuestra mente para adornar la tumba deslumbrante de Poe. Que como bloque intacto de un cataclismo oscuro, ese granito al menos detenga eternamente los negros vuelos que alce el blasfemo futuro. Mira, que acuérdate que también Alan Poe tiene un cuento o un poema largo, narrativo, El Cuervo, muy interesante también, Sí, ¿no? así es. Como que por ahí está. Y Bueno, uno, a ver. vamos terminando, el último Sí, poema, sí. si me permites, para ir combinando ya, Sí, sí, porque claro. tenemos el tiempo algo tirano. Acá hay pues una representación pictórica también, ¿no? Ujú, Del sí, sí, grupo sí. ese. Ya me contarás un poco sobre esta representación pictórica. Angustia, hoy no vengo a vencer tu cuerpo, oh bestia llena de todos los pecados de un pueblo que te ama, ni a alzar tormentas tristes en tu impura melena, bajo el tedio incurable que mi labio derrama. Pido a tu lecho el sueño, sin sueños ni tormentos, con que duermes después de tu engaño, extenuada, tras el telón ignoto de los remordimientos, tú que más que los muertos sabes lo que es la nada. Porque el vicio, royendo mi majestad innata, con su esterilidad como a ti me ha marcado, pero mientras tu seno sin compasión recata, un corazón que nada turba, yo huyo deshecho, pálido por el lúgubre sudario, obsesionado, con terror de morir cuando voy solo al lecho. Interesante la angustia que puede Interesante. sentir el poeta. Cuéntanos, Wilmer, este cuadro Ah, es un bueno, cuadro, se llama En un rincón de la mesa, ¿no? Es ¿ya? de Henry Fantin Latour. Eh, bueno, es un cuadro donde se muestra pues a los poetas malditos, ¿no? Entre Ujú, otros. claro. Ahí puedo ver a Pero Verlaine, aquí están bien pues, peinados, ¿no? Pero aquí están bien claro, pero peinados, están bien así, peinados, ¿no? bien Están arreglados. Aquí. arreglados. Claro, ¿no? Por ejemplo, Verlaine está ahí a la extrema izquierda. Claro, Eh, está en el extremo de la izquierda, ¿no? sí, sí, Ya. sí. Es característico porque ya tenía Sí, poca, sí, cabellera. o sea, poco cabellera en la frente, ¿no? Así es. Ya, ¿No? los Y ahí poetas se ven otros que en general estaban ahí presentes. presentes. Ahí está también a su costado, pues si no mal me equivoco, es Rimbaud, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Todavía sí, sí. chiquillo, todavía chiquillo. Chiquillo todavía. Y toda esta generación que con el tiempo podemos decir que generaría lo que sería la poesía moderna, que el siglo XX, el vanguardismo traería pues transformaciones en el mundo artístico. Así es, mi estimado Wilmer. Creo que estamos culminando, ha sido pues una larga charla, una Sí, sí, larga sí. tertulia, pero creo que merecida, ¿no? Por lo que hemos estado hablando de estos grandes señores que No, han y hecho la transformación nos ha poética. quedado chico, ¿ah? Yo siento, o sea, hemos Tendríamos que hablar hablado más, inclusive, más, hemos hablado de en algún cuántos, momento, de tres nada más, de 4 en total, Baudelaire, ¿no? no, claro, bueno, a Baudelaire, hemos hablado de Verlaine, de Rimbaud, Y y Mayarmé no tanto, no hemos Mallarmé no enfocado tanto, tanto, Mallarmé, pero pero más nos hemos enfocado en esos tres. Y claro, hemos podido abordar un poco los antecedentes con respecto al claro, claro. parnasianismo y al romanticismo, ¿no? Más bien, tendríamos que complementar esto con, más adelante con un programa hablando de los parnasianos, ¿no? Sí, sí, Para sí, que tenemos que podamos hacerlo, entender, sería tenemos que interesante Le hacerlo. Conte Lelis, ¿no? Y ahora también, antes que se me Sully olvide, Proudhon, dime, dime. también hay que entender de que hay dos grupos de simbolistas, ¿no? Los que se consideran, los que hemos poetas malditos, ¿no? Y Claro, un claro, la primera segundo, la generación. primera generación y una segunda Ujú, generación que claro, ya escribe, inclusive hace el manifiesto simbolista, que el cual claro, pertenece a este claro. escritor, ¿no? Ya más moderados, por decirlo así, más moderados, Claro, ¿no? ¿no? Jean En su vida, en Moreas, su ¿no? vida, en su En vida, su porque en su vida, obra también, no muy interesante. así es. Así es. Bueno.
Eso sería todo entonces, amigos. Ha sido muy gratificante como siempre, satisfactorio conversar de estos temas literarios. Nos esperamos la próxima semana Así con es. un nuevo tema que ya iremos escogiendo. Nosotros nos gusta mucho esto de jugar, no somos lineales, nos gusta jugar No, y no, tirar no, los todo lo dados en la contrario. mesa y ver qué sale, La, algo la así. idea, claro, la cuestión Es- lineal a veces es muy sí, clásica, ¿no? como que muy clásica, como que te Y en la construye. literatura la linealidad ya ha sido superada desde el vanguardismo, ¿no? Claro, desde el Definitivamente ha vanguardismo, sido así superada. es, En así todo, ¿ah? En es, la todo. poesía, en la narrativa, en fin. Así es, gracias Amigos, amigos y gracias. esperamos vernos la siguiente edición de nuestro programa. Nos vemos, Hasta cuídense la mucho. próxima. Hasta la próxima edición. Nos vemos.